Se integra el Frente Democrático Nacional, FDN. El FDN se forma luego de que la corriente democrática se separara del PRI al no poder registrar como candidato de ese partido a Cuauhtémoc Cárdenas para poder competir en las elecciones de 1988. Se trata de una coalición de fuerzas de izquierda que, aunque convergen por su orientación, algunos de los grupos divergen en sus principios. En 1987, al interior del Partido Revolucionario Institucional PRI, surgió una corriente crítica llamada Corriente Democrática, CD, que proponía que el partido se democratizara y que el gobierno modificara su política económica. A mediados de ese año, la Corriente Democrática acordó que Cuauhtémoc Cárdenas fuera su precandidato en la confrontación interna del PRI. Al no poder registrarlo, la CD, Corriente Democrática, pasó a la disidencia. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, registró a Cárdenas como candidato a la presidencia de la República el 14 de octubre de 1987. En 1988, Cárdenas y Porfirio Muñoz convocaron a partidos y organizaciones civiles y lograron el apoyo del Partido Mexicano Socialista, PMS, del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Coalición de Izquierda y el Movimiento de Acción Popular. También consiguieron la adhesión de Rosario Ibarra de Piedra, candidata por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, de la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo, COSEI, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, creada tras los terremotos de 1985, la Unión de Colonias Populares y la Unión Revolucionaria Emiliano Zapata, entre otras. Unidos todos estos grupos integran el FDN en Jalapa, Veracruz, el 12 de enero de 1988. El domingo 6 de julio del 88 fueron las votaciones, que se recibían en el centro de cómputo de la Comisión Federal Electoral, la autoridad electoral de entonces. Los resultados favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional. Durante las últimas horas de la tarde, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, detuvo el flujo de la información. Argumentó que el sistema de cómputo había sufrido un desperfecto. Cuando horas después se reinició la divulgación de las cifras sobre la elección, la tendencia favorecía al aspirante del PRI, Carlos Salinas de Gortari. De las casillas de votación, la información fluía lentamente. Una vez que se fueron conociendo los primeros resultados, el nerviosismo se apoderó de las altas esferas gubernamentales. La información del cómputo. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Llegamos a gobernación. Estas elecciones son marcadas como una maldición del sistema político mexicano, donde se concretó el poder de la fuerza gubernamental contra el cambio estructural del país. El ingeniero Cloutier empezó con una desobediencia civil, bloqueó puentes internacionales y boicoteó los medios de comunicación, noticieros como 24 horas de Jacobo Saludowski. El 16 de julio del 88, Cuauhtémoc Cárdenas concentró en el Zócalo de la Ciudad de México un sinnúmero de participantes, lo cual demostraba el descontento de la población. Para los mexicanos, en cambio, comenzó una pesadilla que se prolongaría hasta 1994. La historia del país. 1988, por ejemplo. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aun sin embargo tal le dan gracias por su voto al PRI. Es que es eterno. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral, sí. Sí, los muertos votaban por Salinas de Gortari y los vivos luchaban por el respeto al sufragio. En 1988, la oposición pidió abrir los paquetes electorales y recontar los votos. El Partido Acción Nacional ha solicitado la revisión de los paquetes electorales para elección de senadores. Nosotros decimos que estamos de acuerdo y aquí también debemos de abrir los paquetes electorales.
No obstante, para eso estaba el jefe Diego, para mandar a la hoguera las pruebas del fraude. Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México. Para el señor Fernández de Ceballos, los votos de los ciudadanos son papeles que nada valen. La quemazón reconfortó a Salinas. Tras el cuestionado triunfo electoral de Carlos Salinas de Gortari, el 6 de julio de 1988, gran parte de los partidos y organizaciones sociales que habían creado el Frente Democrático Nacional harán un llamado a la sociedad para integrar un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática PRD, que se fundaría formalmente el 5 de mayo de 1989, presidido por Cuauhtémoc Cárdenas.